Muy buenos días, ingeniera Yolanda. Somos el grupo 6 y hoy vamos a exponer el Código de Comercio. El Código de Comercio fue promulgada por el presidente de la República, Hugo Banzer Suárez, el 25 de febrero de 1977, que mediante el Decreto Supremo número 06038 del 23 de marzo de 1962 fueron organizadas comisiones codificadoras para elaborar proyectos y nuevos cuerpos legales, con el propósito y objetivo de renovar la vieja estructura anterior del país. También la comercial. El Código de Comercio son normas que regulan los actos de comercio. También regulan las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Por ende, cualquier actividad comercial siempre se tiene que llevar la contabilidad indicada en el Código de Comercio. Uno de los pilares fundamentales es el derecho mercantil, ya que es muy importante para el desarrollo económico, político y social del país, porque tiene un contacto directo con la producción e intercambio de bienes y servicios necesarios, que prácticamente se resume en una actividad comercial. ¿Qué es el Código de Comercio? El Código de Comercio, a mi parecer, tiene dos significados. Bueno, yo encontré dos significados. Uno que es un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. El segundo definición, se podría decir que el Código de Comercio es la normativa legal seguida por las empresas que sirve para regular sus actividades en el seguimiento de sus operaciones y relaciones mercantiles. Estos códigos de comercio se comenzaron a elaborar y promulgar a partir de la Ilustración y partiendo del precedente de codificación del derecho de Francia que realizó Napoleón Bonaparte. A mi parecer, el Código de Comercio es una normativa legal que todas las empresas necesitan para hacer seguimiento de lo que hace, de lo que importa o de lo que exporta una empresa y todas las relaciones que tiene conforme las empresas que tiene sus respectivos acuerdos. Objetivos del Código de Comercio. Este código consiste en un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles. Este código, al igual que cualquier otra norma reguladora jurídica, tiene los siguientes objetivos: la justicia y normatividad de la conducta humana. En este caso, se busca regularizar la conducta humana vinculada al hecho de comercio. Establecer la base misma del derecho comercial. Determinar cuáles son los actos de comercio. Señalar sus fuentes, los principios que deben aplicarse en materia mercantil. Se podría decir un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. El comercio. Se denomina comercio a la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre otras entidades de la economía. En este sentido, como comercio también se puede denominar el conjunto de negociaciones que forman parte de dicho proceso. Igualmente, como comercio es designada la clase o conjunto de personas, tiendas o establecimientos donde se producen este tipo de negociaciones, así como la zona de una población o ciudad donde mayormente se registran este tipo de transacciones dedicadas a la actividad comercial. Código de Comercio. El Código de Comercio recoge todas las disposiciones de derecho mercantil y los conflictos se resuelven en tribunales civiles o en tribunales específicos, aunque esto dependa de países donde se produzca dicha disputa.
¿Quiénes son los partícipes del Código de Comercio? Los partícipes del Código de Comercio son las personas naturales con capacidad para contratar, obligarse. También son las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. La definición de las sociedades comerciales, que puede haber una sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme uno de los tipos previos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. También nos dice que las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes quedan sometidas a las disposiciones de este artículo y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia, lo cual nos dice en el artículo 43, en el artículo 17 al 19, 433, 416, 424 a 442 del Código de Comercio. La contabilidad en el Código de Comercio. Desde que existe el comercio, 8 de cada 10 personas ejercen y llevan cuentas relativas a sus operaciones. Pero para los juristas, esta práctica cobra relieve cuando sus efectos trascienden el ámbito de interés particular del comerciante. Una simple idea tutelar de la economía de este último no justifica la atención que el derecho ha venido presentando a la contabilidad. Tradicionalmente, se ha visto en los libros de los comerciantes un medio de prueba de sus operaciones. En la actualidad, y junto a esa perspectiva, la contabilidad contribuye un instrumento ordenado a la protección de quienes se relacionan con el comerciante y las personas que integran sus formas sociales. Es importante la información sobre el Código de Comercio. La información sobre el Código de Comercio es tan importante ya que también tiene consecuencias el no conocerla. Uno puede perder su negocio al no conocer la información para prevenir accidentes futuros e ignorar las condiciones que dictan tal caso, que sería un gasto innecesario para el futuro comerciante que respondería por los daños materiales al no estar asegurado y perdiendo el dinero invertido y así ganándose una deuda. La necesidad del Código de Comercio. Es prioridad el conocerla para todo comerciante que quiera entrar al mundo del comercio, y al no saber de qué trata dicho código, no tendría la base requerida de lo que trata y así seguir sus procedimientos que el Código de Comercio rige en sus artículos. Es responsabilidad del comerciante tener personal que lleve la contabilidad y libros de registro que demuestren la situación de su empresa y negocios, ya que el alterar el orden podría tener consecuencias. Vamos a exponer el capítulo 4 del Código de Comercio, Contabilidad. Artículo 36. Obligación de llevar contabilidad. Nos indica que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada y necesaria según su empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, con una justificación clara de todo y cada uno de los actos, operaciones sujetas a la contabilización, debiendo además guardar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que sirven como respaldo. En el artículo 37, clases de libros, nos indica que obligatoriamente se debe usar los siguientes libros: el libro diario, mayor, de inventario y balance, salvo que por ley se usen otros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que se estimen convenientes según a su empresa, para lograr mayor orden, claridad,
obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40. Podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios. En el artículo 38, comerciantes por menor, nos indica que son comerciantes individuales aquellas personas que negocian por menor, cuyo volumen de operaciones y capital empleado en sus actividades comerciales no alcance a lo mínimo exigido por la ley. Sobre la materia cumplirán la obligación que impone el artículo anterior, registrado diariamente un resumen de compras y ventas al contar y un detalle de las que se le hagan el crédito, incluyendo los cobros, pagos realizados con tal motivo, teniendo en cuenta que en el alto más del 60% de la población se dedica a hacer un comercio informal y la mayoría son comerciantes por menor. En el artículo 39, personas autorizadas para llevar la contabilidad. La contabilidad será llevada solo por contadores legalmente habilitados o personas de la índole económica a quienes se le aplicarán las normas reglamentarias sobre las responsabilidades, régimen de actuación, remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin prejuicio de la responsabilidad del comerciante a quien se prestan sus servicios. En el artículo 40 podemos observar la forma de presentación de los libros. Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar encuadernados, foliados a un notario de fe pública, para que de su utilización incluya en el primer folio de cada uno acta sobre la aplicación, que se le dará con indicación del nombre de aquel y quien pertenezca al número de folios que contenga fechada y firmada por el notario interviniente. Estampado, además en todas las hojas, el sello de la notaria que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos, ya que en otro caso se verían muy afectados porque su validez no sería al 100%. Además, indica que por cualquier medio. Artículo 41. Idioma y moneda. Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano y expresados en sus valores de moneda boliviana. Podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera, si así lo decide el dueño. Artículo 42. Prohibiciones. Alterar el orden progresivo, dejar espacios en blanco, hacer superposiciones, efectuar raspaduras o arrancar hojas y alterar el orden de un comprobante. Cronológicamente todo debe tener correlatividad. Artículo 43. Sanciones. La infracción de los dos artículos anteriores y sin perjuicio de la acción penal correspondientes, el comerciante deberá justificar la contabilización de los libros y documentos que le corresponda. Artículo 44. Registro en los libros diario y mayor. En el libro diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa. De este libro se trasladarán al mayor en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes de deudores o acreedores con la operación para mantener los saldos por cuentas individualizadas. Artículo 45. Concentración y anotación por periodos. La anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares. En este caso se consideran parte integrante del diario. Artículo 46. Nos habla de inventarios y balances. Toda empresa está obligada a llevar inversión, ya sea de activos fijos o de bienes sujetos a ventas. Y estos deben también de tener su registro en cuentas correspondientes de balance. El artículo 47 nos habla de la valoración de partidas del balance. Esto quiere decir que todo registro contable debe estar debidamente respaldado
y debe significar un monto en moneda en bolivianos, que quiere decir que debe tener un valor en el monto monetario. Artículo 48. Balances de bancos y entidades financieras y de seguro. Estas entidades están reguladas por la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras, antes también llamadas la Superintendencia de Bancos de Entidades Financieras. Ninguna de estas empresas puede tener una contabilidad separada, o sea, aparte, con sus propias características Todo está reglamentado de la misma forma que se hace una operación de un banco. Un banco no puede crear cuentas, no se puede cambiar los conceptos de las cuentas, porque todo está reglamentado con la Superintendencia de Bancos. Artículo 49 nos habla de firmas y responsabilidades. Esto quiere decir que el propio comerciante o sus representantes legales autorizados debe firmar el balance y la cuenta de resultados conjuntamente con el profesional invirtiente en cuanto a las responsabilidades por la veracidad de los mismos. Se estará a lo dispuesto por las normas legales aplicadas. El artículo 50 nos habla del plazo de elaboración y revisión de balances. Estos plazos de elaboración son anuales y de acuerdo a los dispuestos por impuestos internos, las fechas de presentación de los mismos varían de acuerdo a la característica. Artículo 51. Archivo de correspondencia. El comerciante, al dirigir correspondencia con relación de sus negocios, tiene que dejar una copia fiel, con la anotación de la fecha de recepción y la contestación o nota de no haberse dado respuesta. Se conservarán archivados y ordenados los documentos que respalden los asientos en su libro de contabilidad para facilitar su verificación. Artículo 52. Conservación de libros y papeles de comercio. Los libros y papeles referentes al artículo 51 solo deben conservarse cuando menos por 5 años, que serán contados desde su cierre o desde la fecha del último documento o comprobante, salvo que establezcan otro periodo para cierto tipo de documentos. De lo contrario, estos serán destruidos previo cumplimiento legal. Artículo 53. Obligación de mantener libros y papeles aún en caso de cese de actividades o muerte del comerciante. El cese de actividades comerciales no exime al comerciante de haber referido el artículo anterior, y si hubiese fallecido, la obligación cae sobre sus herederos. En caso de disolución de la sociedad, sus liquidadores serán obligados a cumplir. Artículo 54. Auditoría. El balance del ejercicio y la cuenta de resultados serán sometidos a verificación y a un dictamen legalmente habilitado en los siguientes casos. Inciso 1. Cuando la ley, reglamento o estatuto lo establezcan. Inciso 2. A solicitud de persona o entidad que ostente derecho reconocido por la ley. Inciso número 3. Cuando se trate de emisión de valores de oferta pública o cotizable en bolsa de valores. Inciso 4. A solicitud mediante un juez o autoridad controladora por quien acredite un interés legítimo. La verificación comprenderá una comprobación de balance y cuenta de resultados. A quien realice la auditoría se aplicarán las normas reglamentarias. Artículo 55. Auditoría ordenada por juez o autoridad controladora.
En caso de no dar cumplimiento a la verificación de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 54, el juez o autoridad competente a petición de los interesados ordenará la verificación por el auditor que el juez o controlador designe. En caso del inciso 4, se exigirá el pago de costos procesales y gastos de verificación. Artículo 56. La prohibición de pesquisas. Está prohibido hacer investigación de oficio en los libros y registros de contabilidad, excepto por disposición de una autoridad judicial. No restringe el derecho de inspección a los socios sobre libros y otros documentos de las sociedades comerciales. Artículo 57. Exámenes de libros y papeles ordenados de oficio. Las autoridades judiciales o administrativas solo pueden ordenar de oficio el examen de libros, correspondencia y documentos de los comerciantes en los siguientes casos. Primero, definir montos de atributos adeudados en casos de controversia. Ejercer la vigilancia y control de las sociedades por acciones, bancos y otras de crédito, entidades de seguros a través del organismo competente. 3. En la investigación de delitos conforme a las disposiciones del procedimiento penal. 4. En los procesos civiles conforme a las normas del procedimiento civil. Artículo 58. Casos en que procede el examen, exhibición o entrega de los libros y demás documentos. La exhibición o entrega de libros y otros documentos de los comerciantes solo se accede por oficio o a pedido de parte. En los casos de sucesión, cesación de pagos, quiebras y liquidación. Artículo 59. Exhibición a instancia de parte. Solo se puede disponer de exhibición de los libros u otros documentos del comerciante cuando la persona tenga un interés legítimo. El reconocimiento o examen se limitará exclusivamente a los asuntos que tengan relación con la demanda. Artículo 60. Lugar de la exhibición. La exhibición se efectuará en el establecimiento o en el lugar donde se encuentren los libros y documentos del comerciante, en su presencia de la persona que comisione al efecto, sin poder exigir su traslado. La contabilidad. El artículo 60 nos da entendido el lugar de la exhibición. La definición de exhibición es muestra o exposición en público. En el ámbito comercial, la exhibición se efectúa en documentos, libros, correspondencia, y el artículo 60 nos habla que en todo caso la exhibición o muestra se dará en el establecimiento del comerciante o en el lugar donde se encuentren los libros. Puede ser en su empresa, su tienda, o donde se encuentren los libros, las actas, ¿no? Antiguamente que se utilizaron las actas. Donde se encuentran los libros, la correspondencia y documentos. En su presencia del comerciante o de la persona que comisiona el efecto, la persona encargada, sin poder exigir su traslado. También nos habla en el artículo 61 de la denuncia a la exhibición, o sea, la denuncia a la exposición en público, ¿no? Lo cual nos habla que si el comerciante no presenta los libros, correspondencia y documentos cuya muestra se disputó legalmente, oculta alguno de ellos o impide su examen, se ordenará su apremio. Tendrá que conseguirlo de cualquier forma. También nos habla en el artículo 62 del Código Comercial la prueba entre comerciantes, ¿no?
que nos dice que los libros y papeles comerciales llevados con todos los requisitos exigidos por este capítulo, constituyen plena prueba en las controversias mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente, ¿no?, ante la ley. Quien los utilice como prueba no solo estará a lo favorable, sino también a lo que resulte en contra suya, lo cual es parte del artículo 43, 63, 116 del Código de Comercio. Si en un litigio una de las partes presentan libros llevados con los requisitos señalados por ley y la otra sin ellos, se resolverá conforme a los de la parte que los lleve en forma, mientras no se presente plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros, y como dice la Ley de Reforma Tributaria número 843 del 20 de mayo de 1986, Ley de SAFCO número 1172 de 20 de julio de 1990 nos respalda. Si los libros de ambas partes no se sujetan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de los mismos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas aportadas al litigio. Artículo 1665 del Código de Comercio. También nos habla en el artículo 63, prueba con no comerciantes, lo cual nos dicen cuáles son los comerciantes, cuáles sí son comerciantes, ¿no? En los litigios que surjan entre un comerciante y particulares no comerciantes, los libros no constituirán un principio de prueba que necesitará ser completada con otras pruebas legales, como dice el artículo 1306 del Código Civil. El artículo 64 nos habla de la doble contabilidad, de a veces los engaños, transversaciones, ¿no? Cuando dice que si se lleva una doble contabilidad incurriéndose en fraude, los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante, lo cual que si hubiera algún fraude, los libros no van a mentir, los libros van a sacar toda la verdad y siempre van a dar contra al comerciante, ¿no? Independientemente de las sanciones penales aplicables, hay doble contabilidad fraudulenta cuando un comerciante lleva dos o más iguales en las que registra en forma diferente las mismas operaciones cuando tiene distintos comprobantes sobre los mismos actos o cuando se asientan parcialmente las operaciones, ¿no? Lo que ocurre mayormente en muchos comerciantes del fraude. También nos hablan del artículo 65, que lleva por título Archivo y reproducción de documentos. Los comerciantes pueden conservar sus documentos y correspondencia en general mediante sistemas con microfilm, copias fotografías, fotostáticas y otros similares, en tanto cumplan los requisitos legales exigidos para el efecto, ¿no? Lo cual un comerciante puede sacar copias de sus libros para tener una copia de respaldo, para no sufrir ningún fraude, ningún malentendido, ¿no? Lo cual dice en el artículo 1311 del Código Civil y 51 del Código de Comercio. Y bueno, licenciada Yolanda, muchísimas gracias por la atención que le puso al video de mi grupo sobre el Código de Comercio. Espero le haya gustado mucho. Y sin nada más que decir, muchas gracias.